Soy Rodrigo Galvez. Tras casi una década tatuando y varios reconocimientos a nivel internacional, me siento preparado para devolver al mundo del tatuaje todo lo que me ha dado. Si te gusta el arte y amas este mundo, ahora tendrás la oportunidad de aprender con estos tutoriales todo lo que a otros nos ha costado muchos años de esfuerzo y sacrificio. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Inkpro. Hoy seguimos con un tutorial de realismo en sombra, ¿de acuerdo? Recordamos que no hacemos piezas muy grandes porque estamos todavía en el nivel intermedio y no queremos que os metáis en piezas tan grandes como de 3, 4, 5 horas, ¿de acuerdo? Lo que haremos es un pequeño diseño. En este vamos a hacer un pequeño diseño de una mariposa realista. Y tendremos de todo, tendremos zonas de negro puro, zonas de sombra, de degradación y brillos blancos que nos darán luego un toque realista muy bueno. Para realismo, siempre referencias reales e intentar recoger todos los detalles que aquí se ven, como los brillos chiquititos, como los degradados que se ven aquí de gris, estos degradados. Entonces recogeremos todos los detalles que luego nos van a servir para conseguir un mejor realismo. Como siempre, hemos desinfectado la piel primero, hemos tomado las medidas, hemos cogido las marcas para saber dónde lo vamos a localizar el tatuaje, el stencil. He hecho la misma operación, he desinfectado con alcohol, he limpiado con Dettol y cuando la piel está ya seca, se ha hidratado un poquito con el Dettol, cogeremos uno de los muchos stencil líquidos para stencil específicos que existen, ¿vale? Hay muchísimas marcas y muchísimas buenas. Utilizando este en especial no tenemos que utilizar demasiado. Entonces, ponemos un par de gotitas, ya que el stencil no es muy grande, y deberemos extenderlo bastante bien. Y no podemos dejarlo tan húmedo como antes dejábamos el Dettol. Extenderemos bien con los dedos. Y cuando notamos una textura que ya es húmeda pero no mojado, ya es el momento de poner nuestro calco. ¿De acuerdo? Giramos un poquito. Recordamos que lo ponemos de una si es posible. Levantamos. Bueno, chicos, en este consejo vamos a hablar de la influencia a la hora de crear vuestro propio diseño. Yo veo muy importante que alimentéis de tatuajes de otros artistas o tatuajes de artistas que seguís, que son importantes para vosotros, y que alimentéis de esa influencia. Que eso os sirva a la hora de crear vuestros diseños para ver qué posiciones, qué forma, cómo hace este acabado o cómo junta colores, etc. No me gustaría que copiarais, no me gustaría nada, porque a nadie le gusta que le copien la obra. Tenéis que pensar que ese tatuaje que lleva esa persona o ese diseño ha sido creado especialmente para esa persona. Así que lo que te aconsejo es que cojas referencias, no copies y al final crees tu propio estilo. Ya tenemos todo preparado para empezar el tatuaje, pero antes quiero que echéis un vistazo a la mesa de trabajo. Aquí podemos observar que ya no vamos a hacer nosotros los sumis, ¿de acuerdo? O sea, ya no vamos a hacer nosotros nuestras propias sombras. Ya vamos a hacer algo más profesional, aún así lo podríamos hacer sin problema, porque una vez que controles el nivel en el que tú tienes que mezclar tu sombra y te acostumbres a tus propias sombras, probablemente no quieras otra, ¿de acuerdo? Muchos tatuadores lo hacen. Se mezclan sus propias sombras y eso es lo que utilizan. A mí personalmente me parece que es muchísimo más cómodo tener, por ejemplo, como equipo de LED, Tribal Black, el Dark Shadow, el Medium y el Light. Son un negro puro y 3 tonos de sombra. Aquí me he colocado 5 caps en el que estarán estos 4 tonos de más oscuro a más claro, y al final del tatuaje pondremos un poquito de blanco para
brillo y para las zonas que necesitan más claridad. Y en cuanto a la aguja, pues decir que normalmente en el realismo no se suelen utilizar líneas o perfilados grandes. Por eso, línea con el cual haremos perfilado es una línea de 3. ¿De acuerdo? Que es una línea de las más finas, de línea de 3 de 0,25. Por el contraste que tiene esta mariposa, realmente sí vemos que hay una línea alrededor y bueno, va rellena de negro. Así que lo veremos más extenso, el tatuar sin línea, en futuros tutoriales más específicos. Hemos escogido una línea de 3 para el perfilado. Aquí podemos ver que la sombra se difumina, o sea que no hay perfilado. Abriremos con la sombra y mantendremos, haremos la forma con el acabado de la sombra. Línea de 3 para los perfilados. Hemos escogido también una round shader de 11 para ayudarnos a rellenar en los sitios de negro puro más grandes. Y luego con una línea de 7 haremos los pequeños brillitos. ¿Vale? No vamos a poner los pequeños brillitos en principio con la línea de 3 porque serían demasiado finos. Y como son puntitos así de grandes, que una línea de 3 se quedaría pequeña, pues hemos cogido una línea un poquito más grande para que los puntitos los hagamos directamente. Bueno, cuando es algo pequeñito como esto, yo en vez de ponerme la referencia aquí, me la pongo cerca del tatuaje. Así tengo casi dentro del mismo plano la referencia. Tengo directamente dentro del mismo plano la referencia. Entonces, nada, pues empiezo y voy fijándome en la referencia. Primero comienzo con el outline. Podemos movernos nosotros, ya lo dijimos, lo hemos hablado muchas veces, que si no estamos a gusto en una posición, nos movemos. Y si no podemos movernos, en este caso como la camilla es móvil, pues nada, movemos la camilla y encontramos una mejor posición. Podéis ver que en puesto de la vaselina estoy usando lo que habíamos comentado en tutoriales anteriores, que es un butter, se dice en inglés, es mantequilla. Y lo que hace es que no es tan pastoso como ni tan plástico como la vaselina. Hidrata más la piel y ayuda a quitar el enrojecimiento. Entonces siempre podemos ver cuál va a ser el resultado final, porque evita que la piel se enrojezca y que sufra demasiado. Aquí vemos que estos son los detalles que luego irán en blanco. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es, nos aseguramos qué color es por fuera y como es negro, pues podemos hacerle la línea negra sin problema. Si fuera, por ejemplo, gris suave, marcaríamos con línea de agua. Lo vamos a ver en siguientes tutoriales, el marcar con línea de agua, pero tutoriales más avanzados. Se puede hacer realismo con bobinas. O sea, con máquinas de bobinas, con máquinas más tradicionales, con coil. Pero a mi parecer, o sea, personalmente, pienso que la precisión que te da este tipo de máquina es difícilmente accesible con el otro tipo de máquinas, ¿de acuerdo? O sea, con máquinas de bobinas. Entonces mi recomendación es que para este tipo de trabajo, aunque en principio empecemos a hacer trabajos realistas con bobinas, por lo menos alguna vez probemos este tipo de máquinas para ver qué nos parece. Como dato de interés diré que la mayoría de la gente que hace realismo, si no todos, llevan máquinas rotativas. En esta zona de aquí veis que ya he avanzado con el negro. Con la misma aguja de línea, como la superficie es tan pequeña para rellenar de negro, a medida que he ido haciendo la línea de fuera de los circulitos, que vamos a salvar en blanco, he ido rellenando esos pequeños espacios. Así lo podéis ver aquí. Entre estos círculos rellenaremos el espacio, ¿de acuerdo? Es muy difícil meterse con una línea más grande entre esos circulitos, así que para que sea más definido, con la misma línea lo rellenaremos.
Recordad que con esta línea no podemos dar mucho tiempo en la misma zona, porque romperíamos muy rápido la piel. Entonces vamos con decisión, a un ritmo constante, en pequeños semicírculos y avanzando, ¿de acuerdo? Así tendríamos el relleno hecho alrededor de los puntos, con nuestra aguja de línea. Otra cosa que quiero hacer hincapié es, por ejemplo, antes hablaba de las líneas de agua. En este caso, por ejemplo, nosotros no podríamos hacer un outline o una línea perfilada de la parte de la sombra, ¿vale? De la sombra proyectada de la mariposa, porque entonces ahí eso nos restaría muchísimo realismo. Por otro lado, también vemos la antena de la mariposa, que se ve la antena, y en el que la sombra que proyecta el ala trasera se queda justo en la espalda de la antena. Eso lo deberíamos salvar para que no se nos perdiera el calco, porque esa antenita luego la reforzaremos con blanco y así veremos el efecto de la antena. Parece que la parte de atrás de la sombra proyectada de este ala es negra, ¿vale? Pero es negra al principio y se va difuminando. Por eso yo no la marcaría en negro, igual que hemos hecho con los puntitos blancos. Yo la marcaría en una sombra muy suave. Y para eso tendríamos primero que limpiar la aguja. Y con ese mismo agua sucia que podemos ver ahí, yo voy a marcar la antena. No es que sea un agua sucia, ¿de acuerdo? Es que es un agua con un poquito de pigmento, pero muy poquito, en muy poca cantidad. No presionamos mucho, como cuando hacemos la línea, solo lo hacemos superficial, porque únicamente nos va a dejar la piel enrojecida. Con eso es suficiente. Esta forma de la proyección de la alita, prefiero no marcarla, ni con línea de agua ni con nada, porque vemos que el stencil está bastante fuerte y como el final es degradado, si pusiera una línea de agua se me quedaría la marca de la piel dañada. Así que prefiero dejarlo y continuar. Estaba avanzando con rellenando la ala, porque estoy bastante seguro de que el stencil de las alas proyectadas no se va a ir. Pero en el caso de ser principiante, como ya está todo marcado en la mariposa y no vamos a perder ninguna referencia, pues una cosa interesante que podríamos hacer es sacarnos primero la sombra del ala, la sombra proyectada del ala, y luego continuar con la parte de dentro de la mariposa. Y lo primero que voy a hacer es salvar este espacio que es tan pequeñito con una round shader, ¿ok? Ya habéis visto cómo eran este tipo de cartuchos. Medio giro sacamos, medio giro lo metemos. El principio es negro puro, entonces salvaré con negro puro. He salvado con la round shader el espacio hasta el que yo creo que empieza a difuminarse. Se puede difuminar también con round shader, pero a mí personalmente no me gusta mucho. Así que prefiero coger con la Magnum round shader, con poca profundidad. Y empiezo con el tono más claro, ¿de acuerdo? Así no tendremos problema de pasarnos. Vamos a cogiendo el tono poco a poco. Lo que vemos aquí es cómo voy abriendo el poro, ¿vale? Poco a poco, vemos que el final es muy degradado, entonces yo voy abriendo el poro poco a poco, que es solo rozando, ¿vale? No hay apenas superficie, no hay apenas profundidad, solo rozando muy superficial. Aquí ya voy alcanzando el tono de sombra que yo quiero. Con este tono de sombra final, ahora me dispongo a juntar la parte más oscura con el tono de sombra. Así que cogeré el tercer tono más oscuro, con el cual degrado de la zona de negro puro hacia la zona del tono 2.
El proceso de sombreado de este ala, aquí arriba vemos que era negro puro y por eso hemos puesto el negro puro. Que luego haremos una pequeña área de separación, muy pequeña, solo para que el ojo capte que eso no está junto. Y en esta el tono no es negro puro, así que empezaremos desde el tono de sombra más oscuro hacia el tono más claro. Abriendo siempre con el tono, empezando con el tono medio o con el tono claro. Tened en cuenta que una de las cosas más importantes para obtener el tono que deseamos en sombra es ir abriendo el poro poco a poco. Es imposible llegar a un tono de sombra homogéneo abriendo con una profundidad excesiva o muy rápido. Entonces, vamos abriendo poco a poco, que es lo importante. El abrir poro es lo importante, vamos abriendo poco a poco y la piel va cogiendo esa tonalidad grisácea. Para ir abriendo homogéneamente, intentaremos que a cada momento vayamos avanzando. O sea, vamos superficial, pero vamos avanzando. Y es importante ir constante, ¿vale? Constante e intentar que siempre el avance sea el mismo en todas. Bueno, ya tenemos el tono base deseado y ahora lo que haremos será aumentar la oscuridad con el tono más oscuro de sombra, ¿de acuerdo? No quiero que usemos el tono de negro puro porque el ala va a llevar, el filo del ala irá en negro puro. Entonces no quiero que haya esa unión y que no se pueda ver la diferencia entre ala y sombra. Solo sombra y con esto es con lo que vamos a hacer la oscuridad. Pegamos bien al filo y de aquí oscurecemos. Vamos a tener en cuenta que cuando el tatuaje cicatrice, las sombras bajarán como un tono. ¿De acuerdo? Entonces, este ala quedará casi perdida, pero la dejamos medio marcada. Aquí ya tenemos la sombra proyectada de las alas de nuestra mariposa prácticamente terminada. Luego voy a aplicar un pequeño truquito para limpiar el final de la sombra. Ahora mismo vamos a pasar al relleno negro puro y luego veremos cómo difuminamos por dentro y ponemos los brillos dentro de la mariposa. Para el relleno hacemos lo que hemos dicho antes, con la misma aguja de línea rellenaremos esos ínfimos, esos pequeñísimos huecos que existen entre los circulitos, y para la superficie así más grandecita rellenaremos con la round shader. En este tipo de uniones en las que encontramos negro puro y negro puro por detrás, vamos a dejar una línea muy finita, casi imperceptible, ¿de acuerdo? Una línea muy finita que será como así. Aquí podemos observar como ya habiendo salvado los espacios tan pequeñitos con la misma aguja de línea, no hay que abusar, ¿vale? Porque normalmente si no estamos bien acostumbrados, y aunque no estemos acostumbrados, puede romper muy fácil la piel. Estamos terminando de rellenarlo con la round shader, ¿de acuerdo? Round shader es siempre una muy buena opción a la hora de hacer realismo en cuanto a sombra y en cuanto a relleno. Nos deja ajustarnos bastante a la línea y ser bastante precisos. Así que terminamos de rellenar con la round shader. Ya tendríamos el negro puro totalmente terminado. Me gustaría explicar estas líneas de aquí, estas líneas que vemos, si yo abro aquí, se ven aquí perfectamente, y aquí también las podemos ver perfectamente. Son unas líneas ínfimas, una línea paralela, que eso lo utilizamos cuando hay dos negros superpuestos. Entonces, si el ala es negra y el fondo es negro, para hacer una pequeña separación, que aunque a simple vista no se ve,
tu cerebro la percibe. ¿De acuerdo? Ni siquiera no vamos a poner ni blanco ni nada, solamente queremos, es más, probablemente con el tiempo se ponga un poquito más grisácea, pero en nuestro cerebro esa pequeña separación hace mucho. Vamos a proceder a la sombra, vamos a hacer un degradado, una sombra muy suave desde el centro hacia afuera. Podemos pisar con el degradado, podemos pisar el negro que tenemos actualmente ya puesto, y una vez que hayamos terminado con eso, procederemos a introducir el blanco de esos puntitos que vemos que brillan. La paciencia es una virtud muy importante para el tatuador, porque, por ejemplo, el conseguir un tono homogéneo en la sombra o un relleno sólido en el color, o en definitiva un buen tatuaje, requiere tiempo. Casi nunca vamos a encontrar que hagamos algo muy rápido, a no ser que sea una pieza muy pequeña y que esté perfectamente degradado y que esté perfectamente sólido el color, si no nos hemos tomado nuestro tiempo. Cogemos nuestro blanco, lo movemos bien, rellenamos el bote, el cap. Este blanco es un super white, ¿ok? Luego hay un blanco que se llama mixing white, que sería más específico para mezclar. Este es un blanco, el más fuerte que hay, para que lo veamos perfectamente cuando hacemos esto, tipo highlight, o sea, luces altas o brillo, ¿vale? Entonces, con nuestra aguja recién abierta, porque este tipo de cartucho es muy difícil de limpiar, váter, entonces hidratamos bien la piel, protegemos el tatuaje. El proteger el tatuaje con el váter, cuando voy a poner el blanco, aun siendo el tono más claro que existe, es un tono que nos puede rebajar el resto de tonos. O sea, si yo tengo todo esto negro, el blanco puede hacer que mi tono negro no sea tan brillante, dejármelo un poquito mate. Entonces, por eso yo protejo bien la zona, limpio el exceso de tinta blanca, entonces procuro ser preciso a la hora de poner el blanco, ¿de acuerdo? Un poquito. Bueno. La antena de la mariposa, que antes la habíamos salvado, empezaremos, como esta parte es más fina y tiene menos brillo, empezaremos muy superficial para acabar un poquito más profundo al final de la antena, ¿de acuerdo? Total, casi muy superficial, y ahora empezamos a bajar un poco. Ese será el único toque que yo quiero darle a la antena, porque es solo un toquecito para que brille y destaque un poquito entre ese negro. Las partes de arriba, que me parece que son un poquito más claras, no las quiero un blanco puro, entonces solo quiero un ligero brillo. Entonces, si antes he metido la mitad de la aguja, ahora voy a hacer un ligero raspado. Esta mariposa ya estaría terminada, aunque yo quiero daros un truquito que viene muy bien. Si queremos limpiar nuestras sombras, con la misma pala con la que hemos dado las sombras, en este caso con una Round Magnum o lengua de gato, cogeríamos en el mismo blanco que hemos puesto los brillos, ahí vamos a mojar, ¿de acuerdo? Entonces, cogeremos sombra, empezaremos con el tono más suave, hasta que veamos que tenemos un grisáceo, ¿de acuerdo? Un grisáceo suave, con profundidad mínima, y el grisáceo que hemos conseguido en la mezcla, aunque si quisiéramos podríamos mezclar un poquito de gris en el cap de blanco hasta que obtuviéramos el grisáceo que buscamos, un grisáceo suave, y con ese mismo grisáceo iríamos limpiando la sombra por encima, el final de la sombra, ¿de acuerdo? Donde vemos que está ese cepillado, al final
Vamos pasando lentamente, muy superficial, muy superficial, muy superficial. Barremos. El perfilado es muy superficial, ¿vale? No hay ningún punto de partida. O sea, no entramos aquí y salimos. ¿De acuerdo? Es muy superficial, solo para limpiar ese cepillado que deja la aguja. Entonces, está bastante claro que el grisáceo no ha homogeneizado muy bien el final y nos deja paso a la piel mucho más suave. Así que esto lo utilizan, este truquito lo utilizan pues la mayoría muchos de los mejores tatuadores a nivel mundial en sombra. Es un secreto, como he dicho antes, así que no se lo digáis a nadie. Y con esto terminamos el tatuaje de este tutorial, realismo en sombra. Espero que os haya servido. No olvidéis suscribiros. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Y como decimos siempre, en Ink Bro estamos para hacer de tu pasión tu modo de vida.